Estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Con este video continuamos con nuestras clases de cinemática, retomando lo que habíamos terminado de ver en el último video, que eran las ecuaciones de movimiento. Lo que habíamos alcanzado a ver era que nosotros podíamos definir tanto la posición como vector, ¿cierto?, que determina dónde está un móvil o un cuerpo a lo largo del tiempo, así como su velocidad y la aceleración, con ecuaciones que relacionan la velocidad o la posición con distintas variables como su posición inicial, etc. Y eso lo habíamos visto en la clase pasada. Para recordar simplemente, les pongo aquí que cuando la aceleración que tiene un móvil es constante, nosotros podemos determinar la velocidad como una función del tiempo, en la que la velocidad para un tiempo determinado será igual a la velocidad inicial, o v sub 0, más la aceleración por el tiempo. En el caso de la posición, nosotros tenemos que también es una función del tiempo y que la podemos describir como la posición para un tiempo determinado será igual a la posición inicial, o r sub 0, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí aparece como el vector r, como el vector posición, pero esta ecuación yo la puedo utilizar para definir la posición del cuerpo en cualquiera de los ejes que esté considerando el movimiento, ya sea en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. ¿Okay? Una ecuación que suele ser bastante útil es una que relaciona, ¿cierto?, y que combina las dos anteriores, en la que yo tengo la velocidad final al cuadrado como una igualdad con la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia recorrida a un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Y esta ecuación suele ser bastante útil. Vamos a ver ahora un ejemplo donde aplicamos estas ecuaciones de movimiento y todo lo que hemos visto en los videos anteriores, ¿cierto?, para que nos podamos hacer una idea de cómo aplicamos todo este conocimiento. El ejemplo que tenemos ahí consiste en un cohete, ¿cierto?, que parte desde el suelo y que se eleva partiendo desde el reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Les recuerdo que una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado significa que ese cohete va a aumentar su velocidad en 5 metros por segundo por cada segundo que transcurra. Como vamos a hacer en todos los ejemplos y en todos los problemas a los que nos veamos enfrentados, lo primero que tenemos que hacer es un dibujo de la situación. En este caso, ¿cierto?, yo dibujo mi cohete y inmediatamente después lo que tengo que hacer, o antes o después, tampoco lo mismo, es situar mi sistema de referencia. Es muy importante situar mi sistema de referencia y saber dónde está el móvil al inicio del movimiento en este sistema de referencia. Como ustedes pueden ver en este dibujo, hemos puesto el sistema de referencia en el suelo, donde está el cohete, por lo tanto el cohete está en el 0, 0, al tiempo 0, y el sistema de referencia está puesto de tal manera que la velocidad del cohete está en el eje de las Y, es decir, el cohete irá subiendo, ¿cierto?, y aumentando su velocidad en el tiempo producto de la aceleración en el eje de las Y. Por lo tanto, la velocidad del cohete será una velocidad v sub I. En el eje de las X no tendremos movimiento. Dicho esto, nosotros sabemos entonces que lo que tenemos que hacer es utilizar las siguientes ecuaciones del movimiento. La posición en I en el tiempo va a estar dada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. De la misma manera, tendremos que la velocidad en el tiempo estará determinada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que esté considerando yo aquí, ¿ya? La pregunta que nos hacen es ¿qué velocidad habrá alcanzado el cohete una vez que inicie su movimiento luego de 2 minutos del despegue? ¿Ok? Entonces, para poder resolver eso, nosotros vamos a utilizar la ecuación de la velocidad. Y vamos a evaluar entonces esta ecuación velocidad a un tiempo de 2 minutos, o lo que es lo mismo, 120 segundos. ¿Ya? Y vamos a tener entonces que la velocidad a los 120 segundos será igual a la velocidad inicial, que era 0, puesto que partía desde el reposo, más la aceleración, que era 5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son los 120 segundos o 2 minutos que nos preguntan en el problema.
Resolviendo esto, tenemos que la velocidad a los 120 segundos será 600 metros por segundo. Recordando que la velocidad es un vector y que en este caso habíamos definido que iba a ser a lo largo del eje de las y, tendremos que el vector velocidad a los 120 segundos será la suma, ¿cierto?, de las componentes en los distintos ejes. Nosotros habíamos puesto dos ejes, el eje de las y el eje de las x, por lo tanto tendremos una componente en x y una componente en y. Pero tal como habíamos dicho al inicio, el cohete solo va a subir y vamos a considerar entonces que el movimiento es solo en una dimensión, en la dimensión del eje de las y, por lo tanto v sub x vale 0 y la velocidad vectorial en este caso entonces será 600, como habíamos calculado, según J tongo, metros partido por segundo. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo, ¿cierto?, de una piedra que se deja caer desde lo alto de un edificio a 25 metros de altura y nos preguntan cuánto tiempo demora esa piedra en tocar el suelo. Una vez más, lo importante que tenemos que hacer al inicio de nuestro problema es situar la situación, lograr ubicar cómo está el contexto que nosotros estamos evaluando y para eso entonces hacemos un esquema y colocamos nuestro sistema de referencia. Esa es una decisión importante que tenemos que tomar siempre que enfrentemos un problema como esto. En esta ocasión hemos puesto el sistema de referencia nuevamente en el suelo, ¿de acuerdo? Pero ustedes podrían haber estado tentados de poner el sistema de referencia junto con el inicio del movimiento, o sea, en la punta del edificio. Quiero reiterarles, al igual que les he dicho en otros videos, que eso es una elección que ustedes hacen. Y ustedes la hacen y lo único que tiene que ocurrir es que sus ecuaciones de movimiento estén acordes al sistema de referencia que ustedes eligieron. Nada más. Si ustedes son consistentes en sus ecuaciones con el sistema de referencia que ustedes pusieron, no hay ningún problema. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo pongo mi sistema de referencias en el suelo, ¿cierto?, y el eje Y apuntando hacia arriba, yo voy a tener que la posición inicial de la piedra es 25 metros, puesto que desde ahí comienza su movimiento. Pero si yo hubiera puesto el eje de referencia, el sistema de referencia, en el techo del edificio, la piedra, y lo hubiera puesto igual que este, con el Y hacia arriba, el X hacia la derecha, pero en la cima del edificio, ¿ya?, lo que habría pasado es que la posición inicial de la piedra habría sido 0, porque parte desde el origen del sistema de referencia. Y a medida que se hubiera ido moviendo, habría avanzado en el eje negativo de las Y. Y eso es perfectamente posible. Solamente se tiene que ver reflejado cuando ustedes resuelvan el problema. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo a la forma en que nosotros elegimos mostrar este ejemplo es el sistema de referencia en el suelo. Por lo tanto, si nosotros consideramos este sistema de referencia, tenemos que considerar también para dónde apunta la aceleración de gravedad, puesto que la piedra va a caer y este movimiento es un movimiento acelerado porque existe la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra, que en este caso, ¿cierto?, está en la dirección de menos y. No la vamos a considerar como 9,8, la vamos a considerar con un valor de 10 metros partido por segundo al cuadrado, según menos J tongo, porque como dijimos recién, apunta hacia la Tierra, mientras que nuestro eje de referencia, nuestro eje Y, apunta subiendo, alejándose de la Tierra. Por lo tanto, la aceleración de gravedad y la aceleración de nuestro problema, la aceleración que va a sufrir la piedra mientras esté cayendo, será menos 10 metros partido por segundo cuadrado según J tongo. ¿Ok? Esto tienen que tenerlo súper claro, porque este menos, que G valga menos 10 metros partido por segundo cuadrado, según J tongo, depende de para dónde yo haya dibujado el eje Y positivo. Y eso lo definí cuando definí mi sistema de referencia, ¿de acuerdo? Recordando la ecuación de movimiento, vamos a saber entonces que la posición en el tiempo será igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si reemplazamos los valores de nuestro problema en particular, tendremos que, primero,
el tiempo al que nos están preguntando, ¿cierto? La respuesta, la posición, es el tiempo al cual la piedra alcanza el suelo. Pero para nosotros el suelo es el cero del eje de las Y, el origen de nuestro sistema de coordenadas. Por lo tanto, nos están pidiendo a qué tiempo el R vale 0, a qué tiempo la posición de la piedra vale 0, o sea, cuando toca el suelo, ¿de acuerdo? La posición inicial, como habíamos dicho hace un ratito, iba a ser 25 metros. Parte desde 25 metros y desde ahí empieza a bajar. Y la velocidad inicial es 0, puesto que la velocidad inicial es, yo la tengo en mi mano, está quieta, ¿cierto? No se mueve, es 0 y empieza a moverse solo cuando yo la dejo caer. Por lo tanto, la velocidad inicial también vale 0. Si yo reemplazo estos valores en mi ecuación de movimiento, lo que voy a tener es que 0 será igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 por 10 por t cuadrado. No olvidemos que este menos proviene de la dirección del vector aceleración de gravedad, como habíamos dicho acá arriba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al tiempo en que nos están preguntando, tenemos que la posición de la piedra es 0 y esto tiene que ser igual a 25, la posición inicial, por la velocidad inicial por el tiempo, menos 1/2 por 10 por el tiempo al cuadrado. De esta manera tenemos una ecuación para despejar a qué tiempo esta ecuación tiene esta forma. Y si nosotros despejamos el tiempo desde aquí, lo que obtenemos es que el tiempo es igual a raíz de 5, lo que es 2,24. Por lo tanto, la respuesta a nuestra pregunta, ¿cuánto demora la piedra en tocar el suelo? La respuesta es demora 2,24 segundos. ¿De acuerdo?